y que me anima a no desmayar o a tirar la toalla cuando las cosas se ponen difíciles. Un soldado norteamericano con el apellido Risner, que era un cristiano de buen testimonio. Él tuvo que ir a la guerra de Vietnam y allí fue hecho prisionero. Este hombre fue sometido a sufrir terribles torturas porque lo que pretendían los enemigos, ese Egipto llamado el Egipto del Vietcong, era que él firmara una confesión donde declarara que había bombardeado, que había lanzado cohetes, que había ametrallado inocentes personas en Vietnam del Norte. Esa es la confesión que debía hacer. A base de torturas debía de firmar la confesión. El hombre cuenta en sus memorias que en cada tortura él se mantenía orando y citando versículos de la Biblia, sobre todo el que está en 2 Corintios 12:9, donde dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice que él citaba esto y pues no pasa nada espectacular, y se acaba la tortura. Pero escribe el varón que durante 7 años pudo soportar todo esto y que mantuvo su fe intacta. Tremendo esto. La verdad me anima mucho esa historia cada vez que la leo. Él sabía que el Señor estaba a su lado. Cuenta también que hubo momentos en los que pensó que nunca saldría de esa prisión y que su fe a veces se debilitaba. Pero él relata que cuando estaban en momentos más oscuros, nunca dejaba de orar, nunca dejaba de pedir fortaleza al Señor, para que sobre todo las dudas no lo dejaran caer en desespero. Porque como le pasó a él, muchos otros compañeros fueron hechos prisioneros y muchos de ellos terminaron desquiciados. Aún salieron de allí, terminaron desquiciados por el resto de su vida. Entonces, obviamente la pregunta es: ¿cómo pudo soportar tanta crueldad y no desquiciarse o no suicidarse? Algunos se suicidaron. Pues la respuesta es porque no dejó de caer su fe en el Señor Jesucristo. Yo creo que si en estos tiempos se escribiera nuevamente Hebreos 11, libros modernos, pues este hombre debería estar aquí, ¿cierto? Como eran los héroes, que no le haya en Hebreos 11, ¿cierto? Los héroes de la fe. Este para mí es un héroe de la fe. Tener fe es muy fácil, aparentemente, cuando las cosas marchan bien. O sea, tener buena salud, tener buenas relaciones interpersonales, tal vez tener un negocio estable, tal vez tiene un empleo estable, tal vez ha podido cumplir algunos de sus anhelos, ¿sí? Pero otra cosa sucede cuando hay pruebas, cuando hay dificultades. Ahí es donde nuestra fe, como creyentes, es probada, ¿cierto? Hablemos de algunas dificultades que nosotros podemos pasar. Enfermedades, ¿sí? La enfermedad aflige mucho. Y hay grado de enfermedad, ¿no es cierto? Hay enfermedades que son terribles, enfermedades terminales. Una pérdida súbita de empleo. Está tranquilo trabajando y le dijeron: no hay más trabajo. Otra cosa que duele mucho, una traición inesperada por algún ser querido. Está esperando que la gente esté bien con usted y ya tiene falla. Sufrir pérdidas, por ejemplo, a causa de un accidente. Y de pronto el accidente no lo provocó usted, lo provocaron por usted. O sufrir por causa natural, un desastre, un temblor, un incendio, qué sé yo, cosas de esas. O sea, nosotros honestamente tenemos que admitir que nos podemos desanimar cuando encontramos dificultades. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas nos desanimamos, porque las cosas son difíciles, ¿sí? Y a veces podemos llegar a pensar que, bueno, Dios no me quiere o Dios se olvida de mí. Y estamos expuestos a eso, ¿cierto? Ahora bien, el enemigo sabe que si debilita nuestra fe, vamos a ser presa fácil. De hecho, en Efesios 6 dice: sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Una de las cosas que más emplea el enemigo contra los que somos creyentes, que hemos creído en Jesucristo, es debilitar nuestra fe. Esa es la parte que él busca siempre. En las Escrituras hay la historia de un hombre
quien después de recibir un tremendo anuncio por parte de un profeta, un anuncio grandioso de lo que iba a pasar con su futuro, resulta que al principio se empezó a cumplirse, pero después este hombre fue tremendamente perseguido. Estoy hablando de alguien, creo que es conocido por todas las personas, llamado David. Estoy hablando de David, del profeta Samuel y el primer rey de Israel llamado Saúl. Resulta que David, siendo un pastor de ovejas, Dios mandó al profeta, en ese tiempo era el profeta Samuel, para que lo ungiera o lo escogiera. Y usted, siendo el pastor, un oficio muy humilde, llega a alguien que era reconocido que era el profeta Samuel en Israel, le dice: venga, yo lo voy a ungir para que usted sea rey de Israel. Usted sea rey de Israel. Incluso cuando él llega, dice: no, aquí están los más grandes, los más acuerpados, esos van a ser los duros ahí. Entonces el Señor le decía a Samuel: no, ese no es, tampoco me sirve. Pasaron todos los hermanos, me falta uno. ¿Dónde está? No, está por allá, lo mandamos a que pierda las ovejas. Así empieza la historia de David, ¿cierto? Creo que para todos es conocido la historia de David, donde él se hace muy famoso cuando enfrenta a un gigante que estaba humillando al pueblo al ejército de Israel. Y David lo enfrenta con una cauchera, aquí abajo en la zona carretera, o con una onda, dicen las escrituras, con unas piedritas, y vence a un tipo que era experto en la guerra, un tipo gigantesco, acuerpado, súper entrenado, y lo vence. Ahora, ¿por qué vence David a Goliat? Pues cuando el profeta unge a David, hay algo sobrenatural en la vida de David. Llega sobre él el Espíritu de Dios. Entonces, uno lo que puede deducir es que realmente David fue un vehículo de Dios para libertar al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, sí, listo, David, sí, muy valiente, pero pues está la mano de Dios ahí, obviamente. Pero el caso es que después de que da la victoria Dios a través de David contra este terrible enemigo que tenía, que era un gigante, entonces Saúl lo llama para que haga parte de su ejército, del ejército de Israel, ¿cierto? Y realmente este David, pues, era un tremendo genio militar y muy valiente. Todo el tiempo que el ejército salía con David al frente, triunfaba, ¿cierto? Ahí estaba la mano de Dios sobre David. Y al principio todo muy bien, pero llega un momento en que este rey llamado Saúl empieza a tener terrible envidia, porque por allá cantaban mujeres. Dice: Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Y eso me enfureció a los reyes, porque le sintió, ¿cierto? Le tocó su orgullo, que no debería ser así. Debería haber sentido muy gozoso de poder tener un soldado, ¿cierto? Porque la causa no era él, la causa era el pueblo de Israel. Pero a partir de ahí, entonces, este rey Saúl empieza a perseguir a David para eliminarlo, literalmente para matarlo, para eliminarlo. Todo eso lo pueden ustedes leer en el primer libro de Samuel, está en el Antiguo Testamento. En uno de esos momentos de persecución, David estaba con un grupo de guerreros que lo habían acompañado en un sitio llamado Siclac, porque andaban huyendo de Saúl. Pero es un momento de tanta debilidad en la vida de David, que siendo un hombre valiente, siendo un hombre, un buen guerrero, él comete una torpeza impresionante. Y es que en un momento de su vida él llega a ofrecerse como mercenario para pelear contra Israel. Imagínense cómo estaba de mal el hombre. Seguramente le había olvidado que había sido ungido para ser rey de Israel. Estaba desesperado, ¿sí? Y se ofrece como mercenario para que los reyes de los filisteos lo contrataran y fuera la guerra que los filisteos iban a hacer contra Israel. Sin embargo, Dios no lo dejó cometer tal torpeza. Dios interviene de una manera
sobrenatural como siempre lo hace. Y estos generales le dicen a David, no, o alguien que protegía a David, que se llamaba el rey Aquis, y no, señor, no tengamos acá. No era ese pues el que decían allá cuando nos estaban venciendo que Saúl venció a los miles y a los 10,000. No podemos tener equipo acá. Pero él en su corazón estaba ya como tan desahuciado, tan aburrido, estaba como tan atribulado de que el mismo rey de su país lo persiguiera y quería tomar esa decisión mala, pero Dios evitó que eso pasara. Después de ahí, Dios deja que David pase por una tremenda prueba, y es lo que vamos a leer esta mañana. Le invito para que leamos el primer libro de Samuel, capítulo 30. Después de todo esto que había pasado, dice aquí, capítulo 30, versículo 1 del libro de Samuel. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag el tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. ¿Qué es lo que sucede allí? Es un tiempo duro. Cuando David viene pues de pretender luchar contra Israel, ayudando a los filisteos, él llega y encuentra esa noticia. En el pueblo donde él vivía, donde estaba con esta gente, digamos que David, después de huir, porque llevaba mucho tiempo huyendo de Saúl, algunas personas, dice que los más necesitados, los que también tenían deuda, los que tenían algo contra ese rey, porque ese rey estaba gobernando mal, se habían unido a él, ¿sí? Y empezaron a andar con él. De hecho, formaron como una guerrilla, pues una bandola ahí, pero era para protegerse. Entonces, aquí el versículo 1 al versículo 5 que acabamos de leer, vemos que tanto David como todos los compañeros están en tremendas dificultades. Habían dejado este caserío o esta ciudad, este pueblo llamado Ziklag, habían dejado allí las esposas, sus mujeres, sus hijos, las familias, se habían ido. Y cuando vinieron encontraron, habían quemado absolutamente todo y se lo habían llevado cautivos. En esa época de guerras, cuando tomaban cautivos, realmente era ¿para qué? Para hacerlos esclavos. Por eso es que a ellos no les interesaba matar a la gente. ¿A quién mataban ellos? A los soldados. Como en ese momento no había soldados allí, no había guerreros, entonces no mataban a ninguno. Pero se llevan a las mujeres y a los niños para hacerlos esclavos. Y eso fue lo que pasó en este caso. Dice que todos empezaron a llorar. Claro, es una situación dura, una situación tremenda, ¿cierto? Que llegar a su casa y que le hayan llevado su mujer y sus hijos secuestrados. Tremendo. Pero uno dice, hombre, la cosa está dura. Bueno, eso podría mejorar, pero no. Miremos lo que pasó en el versículo 6. ¿Qué pasó allí? Y es algo que a veces sucede en nuestras vidas. Dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Dejemos por ahora hasta ahí. ¿Qué es lo que pasa acá? Resulta que cuando uno está sometido a pruebas, ¿sí? Puede haber dos reacciones. Literalmente puede haber dos reacciones, ¿sí? Uno lee ahí, David se angustió mucho.
Y pone, imagínese allá David, en medio de esa dificultad, pero lo más duro no es que se hubieran llevado la familia, sino que sus propios compañeros estaban hablando de qué, de apedrearlo. Lo querían apedrear, porque todos estaban angustiados, todos estaban desesperados. O sea, humanamente en ese momento David no tenía sino una opción, o morir o huir para salvar su vida. ¿Sí? O sea, la prueba no era fácil, eso fue algo tenaz a lo que él se sometió. Pero ahí al final del versículo 6 uno lee algo bien importante que cambia toda la historia. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Pudo haberse desesperado, ponerse a pelear con la gente, huir, ¿cierto? Pero él hizo algo tremendo. Y eso es lo relevante de esta historia. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermano y hermana, amigo y amiga, a veces vienen pruebas muy difíciles en nuestras vidas, ¿cierto? Creo que todos hemos pasado por eso. ¿Qué puede suceder en la vida de uno? Uno se puede desestabilizar emocionalmente, ¿cierto? Si somos creyentes, tal vez nos menosprecian, o hay gente que busca hacernos daño, o si recibimos una mala noticia, o enfrentamos dificultades como las que hablé ahora, alguna enfermedad, alguna pérdida tremenda, un accidente, cosas de ese tipo. Y ese tipo de cosas lo pueden derrumbar a uno. Literalmente eso lo derrumba, ¿cierto? Porque, como les decía ahora, nosotros podemos tener dos tipos de reacciones. Una reacción es sentirnos frustrados, sentirnos derrotados, sentirnos lo peor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con eso? Eso no ayuda. Ya está el problema, ¿cierto? Uno encuentra el problema como tal. Pero si a ese problema le añadimos que uno literalmente se siente en el piso, entonces eso lo pone un día en la tristeza o aún en la depresión. Hay gente que hoy en día se está suicidando porque enfrenta alguna situación de esas y listo, pega un tiro. La sensación de fracaso, de derrota, es algo con lo que luchamos. O sea, eso no es raro. Yo creo que muchos de acá hemos tenido sensación en nuestro ser, ¿sí? Pues algo humano. Pero si no controlamos esa actitud, si dejamos que eso tome fuerza, los problemas se van a profundizar. Vamos a mirar una secuencia de lo que puede pasar ahí. Vienen primero las dudas, ¿cierto? Luego llega la desesperación. Y esa desesperación a veces viene acompañada de lo que es la autocompasión. Entonces, no, yo no sirvo, soy un inútil, nadie me quiere. Y llega algo peor aún en el creyente, llega la amargura. Hasta reclamarle a Dios, no, es que Dios me olvidó, Dios no me quiere. ¿Sí? Todo eso hace que la cosa empeore. Hay algunos que se autocompadecen, otros adoptan una actitud que es completamente agresiva, ¿cierto? ¿Qué es la actitud agresiva? Tratar mal a los demás, incluso a los seres queridos. Porque hay enojo, hay ira, hay frustración, y eso se refleja en lo que se dice, ¿cierto? Y a veces decimos cosas de las que después no quisiéramos haber dicho nunca, porque se hace un daño a otra persona, se daña una amistad. Puede eso seguir empeorando con tomar actitudes de venganza, ¿sí? Guardar pensamientos de resentimiento u odio. A veces los pensamientos de resentimiento u odio permanecen durante mucho tiempo. Y eso es duro, ¿cierto? Esos son los dardos de fuego del maligno que conquistan nuestra mente y nuestro corazón. Así es como opera. Y todos los seres humanos estamos expuestos a eso. Y eso fue lo que pasó precisamente con los acompañantes de David en ese momento. Eso es lo que pasa con ellos. Empieza toda esa espiral como de derrumbamiento, como de caos, como de oscuridad espiritual. Los psicólogos dirían eso, depresión, ¿cierto? A la luz de las escrituras vemos oscuridad, ¿cierto? Oscuridad espiritual.
Y entonces la reacción de ellos, primero lloran, todos lloran, tristes, pero después llegan hasta amenazar a David y apedrearlo. ¿Sí? Pero David, ¿qué hizo? Podría haber hecho lo mismo y eso había sido el caos. Pero David puso sus manos, pues su situación en manos de Dios. Y eso hace una diferencia grande. De hecho, el apóstol Pedro también tuvo sus embarradas o desaciertos. Esta mañana recordamos la Santa Cena. Por ejemplo, él hizo algo que él se creía muy valiente, ¿cierto? Pero cuando llegó la hora oscura que tomaron preso al Señor Jesucristo, entonces, ¿qué hizo él? Primero salió ahí muy bravo con una espada y a cortarle la oreja a uno de los criados, se llamaba Malco. Pues él le dijo, no, pues que ahí no vamos a arreglar las cosas. Y después que él no puede desatar su ira y desafiar a toda esta gente, entonces él entra en esta espiral. De tal manera que él llega a negar a su maestro. Llegó a negarlo, ¿cierto? Todos conocemos la historia. Entonces, resulta que después el Señor viene y levanta a Pedro. Y por eso Pedro escribe en 1 de Pedro 5, del 8 al 10, las siguientes palabras, porque él ya había experimentado este tipo de cosas. Dice, desde el versículo 7, 1 de Pedro 5, desde el versículo 7 hasta el 10. ¿Qué aprendió Pedro de todas estas embarradas que hizo? Dice 1 de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Está hablando del Señor. Hombre, está usted muy afligido, está en un momento difícil, donde su vida está derrumbada, literalmente, físicamente, por enfermedad, o en estado de ánimo, cualquier cosa que suceda. Dice Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es esto? Esto es fe. Aquí es donde tenemos nosotros verdaderamente que poner nuestra confianza o nuestra fe en el Señor. Dice luego, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros no estamos aquí solos, tranquilos, no. Tenemos un enemigo muy poderoso. Por nosotros ser seguidores de Cristo, entonces ese enemigo nos tiene a nosotros como objetivo militar, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Pero dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ningún ser humano está exento de pasar por dificultades, de pasar por problemas. Todos estamos abocados a eso. Y aquí él dice, vea, todos, cualquier persona, dice en todo el mundo, habla de hermanos, pues de creyentes, está sometido a ese tipo de dificultades. No crean que son los únicos, mis queridos hermanos. Todos estamos estamos expuestos a eso, ¿cierto? Pero dice el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, Pedro aprendió después de todas las malas decisiones que tomó a reaccionar positivamente frente a la prueba. O sea, aprendió a confiar en Dios. De hecho, son necesarias las pruebas en nuestra vida, porque es de la única forma que aprendemos a confiar en Dios. No hay otra manera. Si todo marcha bien, es más, usted ni siquiera necesita a Dios. Si todo marchara bien. Pero como tenemos un enemigo fuerte, como nosotros mismos nos constituimos a veces en enemigos de nosotros mismos, por esa naturaleza caída que la Escritura llama la carne, que es ese deseo de rechazar siempre a Dios y buscar el pecado, eso también nos mete en problemas, ¿cierto? Una cosa yo aprendí en mi vida, y es que a pesar de mi debilidad, a pesar de que muchas veces me he sentido así en derrota, he tenido ganas de tirar la toalla, de no volver a saber nada del Señor, he podido comprobar que la misericordia de Dios siempre lo levanta a uno. Gloria al Señor. Siempre su misericordia me ha levantado, ¿cierto?
Me ha pasado muchas veces como a Pedro. Tal vez he llegado a negar al Señor y todo, ¿cierto? De pronto no en palabras, pero sí en actitudes. Sin embargo, no ve la mano de Dios, lo misericordioso que es con él. Vuelve otra vez y me levanta, ¿cierto? Y por eso, con el tiempo he ido aprendiendo lo que les quiero compartir. Cuando hay una situación muy dura, ¿qué hago yo? Contarle a Dios y hasta llorarle. Muchas veces le he llorado a solas para siempre buscar su consuelo y dejar que Él finalmente me fortalezca. Eso es lo que el Señor quiere, fortalecernos, formarnos. Para uno poder aprender, tiene que pasar por pruebas. Para uno poder obtener un grado, alguna cosa, algún estudio, algún título, a uno lo prueban, ¿sí o no? Lo examinan. Y si pasa las pruebas, pues aprobó. Y no lo aprueban hasta que usted no haya comprobado que realmente aprendió. ¿Sí o no? En la vida nuestra también es lo mismo con el Señor. Uno recién convertido, qué gozo, qué alegría, todo bien. Pero cuando empiezan a llegar las pruebas, entonces ahí es donde el Señor nos prueba ¿para qué? Para que lo conozcamos verdaderamente a Él. Pero cuando aprendemos a confiar en Él, entendemos su poder. Sabemos que nos puede sacar de cualquier dificultad. O por lo menos mientras estemos en las dificultades, Él tiene el poder para que nosotros podamos soportar. Así como le pasó a ese coronel allá en Vietnam. Sí. Listo. Entonces, aquí Pedro al final, ¿qué dice? Eso me maravilla. Dice en el versículo 10 y 11, mas el Dios de toda gracia, que nos llama a su gloria eterna en Jesucristo, después, ojo pues, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí ve que es un proceso que todos tenemos que pasar? Hay una canción muy chévere, más el Dios de toda gracia, muy bonita la canción, pero le faltó lo más importante a esa canción. Después que hayáis padecido un poco. ¿La quitaron? ¿Por qué la quitaron? No sé. Me parece terrible que hayan mutilado esa parte ahí. Esa la cantamos muchas veces acá. Pero es que usted se fortalece y se afirma, es después de que ha padecido y ha aprendido a confiar en Dios. Eso no es así suave, no, es algo difícil. Porque la vida es difícil. La vida que nosotros enfrentamos, sea creyente o no, es difícil. Tiene dificultades. Pero si nosotros confiamos en el Señor, Él nos ayuda, digamos, a transitar por esos momentos tan tormentosos que nos toca pasar. Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues porque estamos en un camino de perfeccionamiento, ¿cierto? Y eso implica que nosotros tengamos luchas, a veces tenemos derrotas por nuestra debilidad humana, pero si ustedes y yo persistimos, resistimos y le creemos a Dios y andamos por fe, pues vamos a estar mejor preparados para que en las siguientes batallas podamos tener la victoria. Porque así es como es el entrenamiento. Yo nunca estuve en el ejército, pero sé que el entrenamiento es duro. Para que cuando vayan al combate, no sea que vean al enemigo y salgan corriendo. No, están ya preparados para ir a sufrir y para ir a vencer, ¿sí o no? La vida cristiana es una guerra muy tenaz. Volvamos a las escrituras, primera de Samuel 30. Miremos aquí entonces versículos 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David actuó con mucha sabiduría. No solamente confió en el Señor, sino que hizo el paso siguiente. ¿Cuál fue? Consultar.
y le consultó al Señor mismo: Señor, ¿qué hay que hacer en esta situación? ¿Será que vamos y los perseguimos y podemos recuperar a nuestros familiares? Y el Señor le contestó, dijo: sí, hágale, hágale, usted los va a conquistar. Entonces, es importante mencionar que David, a pesar de haber cometido errores mientras subía en su desespero y algunas torpezas, él había aprendido a hacer algo muy importante en su vida. Y es que había aprendido a consultar a Dios antes de tomar decisiones. Y es otro tipo de aprendizaje que necesitamos los creyentes: aprender a consultar a Dios antes de actuar. Pero muchas veces pasa lo contrario. Llega el creyente y toma la decisión. Y es una mala decisión. Entonces está en angustia y viene a pedir oración: no, vea, estoy en tal problema, ayúdeme, que el Señor me ayude. Así no debe ser la cosa. Ahora, hay que hacer un paréntesis aquí. El Señor es tan misericordioso que aún en esos momentos sí nos sigue ayudando. Yo creo que todos hemos experimentado eso también. Tomamos malas decisiones, metemos la pata, como se dice, le clamamos al Señor y aún así el Señor nos saca del aprieto, ¿cierto? Pero esa no debería ser la forma de actuar. Aquí lo que hace David es un aprendizaje muy grande. Antes de tomar decisiones importantes, primero hay que consultar a Dios. Es más, yo creo, no solamente las decisiones importantes, todas las decisiones, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos consultar al Señor? Pues hay muchas maneras. Aquí en el caso del rey David, que en este momento no era rey, sino que todavía estaba pues huyendo, era como un perseguido, el hombre busca un sacerdote. La historia de Abiatar también está ahí. Resulta que Saúl acabó con los sacerdotes porque habían ayudado a David, y solamente este hombre se salvó. Y él trajo una parte de la vestimenta del sumo sacerdote llamado el efod, ¿sí? Para ellos ese efod fue algo importante. Y entonces David, no solamente esta vez, en anteriores ocasiones también había consultado a Dios: Señor, tengo tal problema, estoy rodeado de los enemigos, ¿qué debo hacer? ¿Voy a atacar? ¿Me escondo? ¿Qué hago? Y el Señor le contestaba, el Señor le respondía. Me parece muy sabio y es muy bonita la enseñanza que deja aquí David, de que él consultaba a Dios antes para poder, ¿qué? Para poder ir a la fija, ¿cierto? Uno siempre quiere ir a la fija en la vida, ¿o no? Pues nosotros tenemos un recurso, no tenemos muchos recursos para no embarrarla. En vez de tomar tomar malas decisiones porque no, es que yo me siento que yo me la sé y tal, y no, que vaya, tengo experiencia en eso. No. Dejémonos de tonterías, dejémonos de bravuconerías. Lo mejor es consultar a Dios. Si ya tengo una comunión con el Señor, ¿qué decisión debo tomar? A veces eso toma tiempo, hay que orar, hay que consultar a otros hermanos. La misma Escritura nos dan guía de qué hacer en algunos casos. Hay otros casos en los que uno no sabe ni para dónde pegar, pero aún así hay que estar consultando al Señor. Y estemos absolutamente seguros que el Señor va a dar una respuesta. Lo que pasa es que a veces el Señor da una respuesta que no es la que nosotros queremos, pero que da respuesta la da, ¿sí? Eso es algo importante que uno puede aprender de estas escrituras acá, bien interesantes. Leí el testimonio de un empresario cristiano en Estados Unidos, quien era gerente de una empresa muy exitosa, muy conocida a nivel mundial. Y resulta que él decía, le preguntaron cuál es la razón de su éxito, y él atribuía dos razones. La primera, él no se consideraba dueño de la empresa, sino mayordomo de lo que el Señor le había confiado en sus manos. Sí, muy diferente. Esta empresa es del Señor, yo soy su mayordomo. Por lo tanto, si él es el gerente, pues tanto él como los de la junta directiva, siempre que iban a tomar decisiones, primero oraban, leían la palabra, a veces no sabían qué decisión tomar, esperaban y el Señor siempre les daba alguna respuesta. Es decir, es un factor de éxito para nosotros.
Él escribe eso. Hay un libro por ahí muy interesante, que es muy viejo, lo que se llama Cómo ser empresario, cómo ser cristiano, cómo ser empresario sin dejar de ser cristiano. Es muy, muy interesante. Y la otra razón que el hombre, la segunda razón es esa. Antes de tomar decisiones, siempre oraban y pedían dirección de Dios. Además, a veces llamaba a otros empresarios cristianos. No, tengo tal decisión que tomar, no sé qué hacer. Entonces, buscaba consejo. Entonces, eran las dos cosas. Lo primero, no se consideraba dueño de nada, sino mayordomo. Mayordomo de esa empresa. Y lo otro, siempre buscaba consejos de Dios antes de tomar alguna decisión sobre cosas comerciales de la empresa, etcétera, etcétera. Pues, ¿esto por qué es así? Hombre, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote. Hay en Hebreos 7:25, voy a leerlo. Dice la palabra: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando del Señor Jesucristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado a los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nosotros tenemos a alguien que intercede por nosotros ante el Padre, el sumo sacerdote que llama Jesucristo, ¿cierto? Tenemos a quien consultar, tenemos las Escrituras. Dios nos ha dado inteligencia para tomar decisiones. Pero si nosotros nos aceleramos, nos creemos muy fuertes, nos creemos muy poderosos, muy sabios, ahí es donde vienen los problemas. No quiere decir que no haya problemas siempre va a haber, pero siempre es mejor consultar a Dios antes de tomar decisiones. Es algo que me parece muy, muy interesante de este pasaje. En los versículos siguientes, voy a leer del versículo 9 en adelante, qué fue lo que pasó en este hecho tan tremendo. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. O sea, el hombre estaba desmayado ahí, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los Ereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás. Le dijo pues el egipcio a David: ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Mire cómo es la providencia de Dios, ¿no? Los tipos se habían ido, y era un ejército, y el Señor ya tenía ahí una persona que los iba a guiar. La providencia de Dios es tremenda. Versículo 16: los llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David a todos los que los amalecitas habían tomado, asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. ¿Quién los llevó a esa victoria? La fe en el Señor. Tremendo. Haber confiado en el Señor. Yo creo que ni el mismo David se imaginaba que le iba a dar una victoria tan tremenda, ¿cierto? ¿Qué nos muestra a nosotros entonces esta historia? Que frente a las dificultades, en vez de nosotros agachar la cabeza y hundirnos en el piso como los avestruces que se quieren como suicidar o algo así,
o entrar en depresión, lo que debemos es poner nuestra confianza en el Señor. Y al final el Señor nos va a dar la victoria. Puede ser que pasemos por tiempos duros. Ahora, entiéndase esto. No es que yo entro en la dificultad y clamo al Señor, el Señor de una vez me saca de ahí. No, eso no funciona así. Los que ya tenemos algún tiempo en el Señor sabemos que el Señor permite que pasemos por pruebas, pero lo que Él sí nos garantiza es que no nos va a dejar solos, nos va a acompañar. Y al final nos puede dar la victoria. La victoria puede ser enseñanza, puede ser aprendizaje, pueden ser muchas cosas. A veces las dificultades se ponen duras, pero lo importante es uno salir fortalecido y aprender que con el Señor siempre debemos estar, siempre debemos confiar en Él, ¿sí? Vamos a leer ahí, ya finalizando, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No se resume. No se resume la vida de nosotros. Confiar en el Señor. Aprender a confiar en Dios, ¿sí? Cuando uno dice que es creyente es porque uno confía en lo que cree. Si la Biblia dice que nosotros somos creyentes es porque nosotros creemos en el poder, en el amor, en la misericordia de Dios a través de Jesucristo para con todos nosotros. Nuestras victorias, ¿cómo se logran? Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, cuando tenemos dificultades, ahí tenemos un recurso grandísimo, tenemos al Señor. Y el Señor nos da, hoy en día tenemos muchas formas. Tenemos la Escritura, en esa época no tenían la Escritura, ahí tenían a un sacerdote que seguramente los animó, pero no había más. Hoy en día tenemos las Escrituras, ¿cierto? Si hemos nacido de nuevo, porque somos creyentes, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el consejo mismo de Dios en nosotros. Tenemos el recurso de orar, tenemos creyentes a nuestro alrededor que nos quieren ayudar. Tenemos todos los recursos, mi hermano y mi hermana. ¿Qué es lo que el Señor espera? Que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y la fe verdadera es tener confianza en el Señor, sobre todo cuando las cosas están duras. Y es donde necesitamos meternos más con el Señor. De eso se trata nuestra vida. Pasó con David, pasó con este varón coronel norteamericano. ¿Qué pasa con su vida y con la mía? Ellos no son diferentes a nosotros, son muy parecidos. Eso es lo que nosotros necesitamos, confiar en Cristo. Él es nuestro refugio, nuestra roca. Y a partir de la confianza en el Señor es que nuestra vida cambia, ¿sí? Y para las personas que no conocen a Jesucristo, ¿cómo depositar su fe en Jesucristo? Pues lo primero que tienen que hacer es entregarse a Él, dejar de confiar en sí mismo. Reconozca que usted solo, usted sola no puede. Solamente cuando realmente confiamos en el Señor, cuando realmente entregamos nuestra vida a Él, decimos: Señor, yo no soy capaz con esta vida, no soy capaz con mi vida. Quiero entregarme a ti. Pero esa entrega realmente es renunciar a todo lo que uno hace para que Dios empiece a darle una nueva vida. Esta es la única manera. Esto no es solamente, ay, sí, no, el Señor, que como escuchaba no, el zarco, vea, yo le pido al zarco y qué tal. No, eso es una fe de carreta ahí. La verdadera fe primero está en entregar mi vida al Señor, humillarme delante de Dios, entregar mi vida a Él, y el Señor va a hacer maravillas con su vida, se lo aseguro, porque lo ha hecho con nosotros y lo seguirá haciendo. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra que nos conforta, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, porque siempre podemos confiar en ti. Señor, no hay alguien acá que pueda decir que está exento de una terrible enfermedad. Nadie entre nosotros puede afirmar que está exento de un desastre natural. Nadie puede decir que está libre de recibir desilusiones de alguien en quien ha confiado. Ninguno está completamente seguro de no sufrir pérdidas económicas, perder un empleo, perder
tal vez dinero en un negocio. Oh bendito Dios, estamos expuestos a tantas cosas como seres humanos por el pecado que abunda en el mundo. Por eso, Señor, te necesitamos. Oh bendito Dios, por eso ponemos nuestra fe en ti a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Solamente